sentarse en el día de hoy, compartiré con ustedes brevemente, en unos minutos, acerca de este pasaje de Jeremías, muy poco conocido de hecho. Probablemente es la primera vez que algunos se topan con este pasaje de la Escritura, lo ignoraban. No sabían que esta historia había sucedido, porque por lo general lo que casi siempre resalta en las predicaciones y enseñanzas de Jeremías es la enseñanza que le dio, que dijo, ve a casa del alfarero, y también el periodo de la cisterna. Es lo que más se resalta en la vida de este hombre, pero no es la única enseñanza, porque este mensaje al cual hemos titulado Los hijos de Recab, los hijos de Recab, dirá usted quiénes son esa gente. Yo le voy a tratar de ayudar a explicarle esto brevemente para que usted tenga un buen entendimiento de los puntos que me propongo compartir con ustedes en esta mañana. Los hijos de Recab eran una tribu nómada. Ellos no vivían en un territorio fijo específico, sino que ellos eran nómadas, se movían de lugar en lugar. No eran judíos, descendían de los madianitas y por consecuencia del lado de Ismael, el otro hijo de Abraham. Ellos venían de esa línea. Sin embargo, siempre mantuvieron buenas relaciones, por llamarlo de alguna manera, con la gente que vivía en Jerusalén. La palabra dice que también los hijos de Jonadab, los hijos de Recab, en este caso Jonadab, hijo de Recab, fue uno de los aliados que ayudó a Jehú cuando tocó destronar a Acab y Jezabel. Dice la Biblia que Jonadab, hijo de Recab, fue uno de los que ayudó para acabar con este reinado de terror. También dice la palabra que Jonadab, hijo de Recab, le ordenó a sus hijos, como ya mencionamos, le dio un mandamiento extraño acerca de, permítame explicar esto con mucho cuidado, porque el mandamiento es un mandamiento triple. En esta ocasión resalta lo que es el asunto de no beban vino, pero lo que en realidad el mandamiento es triple. Los mandó a vivir como nómadas, les dijo nunca construyan una casas propias, nunca vengan en territorio fijo, y por último le dijo ni tampoco beban vino, ni ustedes ni ninguno de nuestro linaje. Un mandamiento que se lo dio para todas sus generaciones. Alguien podrá pensar en esta mañana, pues entonces, si el pastor va a tomar como referencia a los hijos de Recab, pues entonces no se puede tener casa, no se puede tener tierra, no se puede. Y yo no quiero que usted vaya a cometer el error de desviar la esencia de esta palabra y darle un uso que no es. Cuando hablamos, en este caso, la Biblia tiene bastantes referencias acerca del vino y de las viñas, e inclusive se les hace mención en asuntos asociados a la bendición y a la provisión de Dios. Te daré casas que no construiste y viñas que no plantaste. O sea, el asunto de la viña y el vino, que también Jesús dijo, el vino nuevo, odres nuevos se ha de echar. Obviamente está hablando también de lo que es el Espíritu Santo en la vida de un discípulo transformado por el poder de Dios, porque el discípulo tiene que ser renovado, porque el odre viejo no resiste vino nuevo. Y todas esas cosas están asociadas al vino. Alguien dirá, ¿se puede o no se puede? Bueno, te estoy diciendo que también dice la palabra que no mires al vino como rojea, porque dice que como víbora te morderá y te hará cometer muchísimos errores si te enfocas en él. ¿Qué quiere decir entonces? Que esto es una cuestión que tenemos que analizarlo con mucho cuidado, pero en esta mañana quiero reforzarme en este pasaje de la Escritura, donde dice la palabra que para los días de Jeremías, el sitio que hizo Nabucodonosor en contra de Jerusalén, que iba a ser literalmente saqueada por Nabucodonosor por causa de la desobediencia de los hijos de Israel, en este caso, Dios los iba a entregar. Dios les advirtió de muchas maneras, de muchas formas, que se apartaran de la idolatría, que se apartaran del estilo de vida que vivían las demás naciones, y ellos no escucharon. La palabra dice que Jeremías es el último profeta. El último profeta antes de que venga el cautiverio es Jeremías. Jeremías sabemos que se ganó el odio de la gente, el odio de su generación, de sus nacionales. ¿Por qué? Porque los falsos profetas le decían a toda la gente, este
citío, este problema va a durar 2 años y después de 2 años todo va a volver a la normalidad. Y Jeremías decía, no son 2 años, sino 70 años serán los que seremos esclavos. Y eso cayó mal en su nación y eso lo llevó a ir a una cisterna. Pero antes de todo esto, iglesia amada, dice la palabra que en estos días del profeta Jeremías, Dios le dice a Jeremías, le da esta instrucción, dice: Jeremías, llama a los recabitas e invítalos a la casa de Dios, a los aposentos, los lugares donde vivían los sacerdotes. Invítalos ahí, prepara una mesa para ellos y sírveles vino a todos ellos. Y dice la palabra que Jeremías obedece. Es el que hace la invitación a servirle el vino a los recabitas de Dios. Ahí está la palabra, puede leerlo usted. Invítalos y ponles tazas y copas de vino delante de ellos. Y la palabra de Dios dice que ellos sí acudieron a la actividad, pero cuando Jeremías dice beban vino, ellos dijeron lo que yo acabo de leer en esta mañana, diciendo: es que no podemos hacerlo porque nuestro Padre nos dio ordenanza, varias enseñanzas, varias ordenanzas, y entre esas ordenanzas está el que no podemos nosotros consumir vino. Y esto le sirvió a Jeremías porque ahí vino palabra de Jehová. Palabra de Jehová a Jeremías, como pasó en casa del alfarero. Le dijo: ve a casa del alfarero y allí te harán oír mis palabras. Dios ministraba a Jeremías de una manera muy particular. Fue a la casa del alfarero y se puso a observarlo cómo trabajaba y vio una vasija que se echó a perder, y el alfarero con su pericia la vuelve a restaurar, la vuelve a poner y la hizo a su manera como él deseó. Y así dice hará Dios con nosotros cuando venimos a las manos de él. Ahí vino la palabra de Dios. Pero también dice que vino palabra de Dios después que los recabitas dijeron: nosotros no vamos a beber vino porque nuestro Padre nos ordenó que no lo hiciéramos. Y esto es lo que yo quiero que usted en esta mañana entienda, porque Dios hace un contraste y resalta la obediencia de los hijos de Recab hacia la ordenanza de un padre que dentro del consejo o el mandamiento que le dio no estaba como completamente correcto, e incluso hasta en contra de promesas que Dios hace para nosotros. Porque Dios dice en su palabra que nos dará casas, que nos dará progreso, que nos dará tierra, que nos dará muchas cosas que están establecidas en su palabra. Más sin embargo, Recab le dijo: ustedes no tendrán casa, ustedes no se construirán casa, no tendrán tierra, no plantarán la tierra, sembrarán la tierra, y serán nómadas y no beberán vino. No obstante, eso debió haber causado un impacto en la generación, porque por lo general siempre estamos viendo lo que otra gente hace. Y estos hijos de Recab debieron ver cómo otra gente prosperaba, otra gente tenía casa, tenía dinero, adquiría propiedades, mientras ellos vivían de un sitio para otro. Todo por la ordenanza del viejito Recab, que por alguna razón que yo estudié por qué pudo haber Recab dado esta instrucción. Y básicamente me encontré con que todo se origina en que Recab no quería que su familia, ni él, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, se contaminaran con las costumbres y con las actitudes y con todo lo que estaba en las naciones, y los mantuvo alejados de toda mala influencia para mantener la pureza de su familia. Eso, iglesia amada, me habla de un padre preocupado por la condición espiritual de su familia antes que las cosas materiales. Y si algo usted va a aprender en esta mañana es que es más importante que sus hijos tengan tenis de marca y ropa cara, es más importante que tengan a Cristo en su corazón como dueño, como Señor de su alma. Denle ese aplauso a Cristo hoy. Hay cosas que Dios permite y uno no sabe por qué Dios las permite, porque si usted escuchó bien, ¿qué hacían esta gente en Jerusalén cuando ellos eran nómadas? Dice, ellos le dicen a Jeremías la razón por la cual están ellos en Jerusalén y no están viviendo por allá, por donde ellos solían vivir, en distintos lugares de aquí para allá y de allá para acá. Los recabitas pudiéramos compararlos con lo que son los gitanos hoy. ¿Alguien sabe lo que es un gitano?
En algunas partes no los quieren, hay muchos en España, hay gitanos, en Europa hay muchos gitanos, y alguna gente los desprecia bastante por su estilo de vida y por otras cosas que no vienen al caso. Son nómadas, se van de un sitio a otro, ¿verdad? Pero en este caso llegan ellos a Jerusalén y están ahí, y Jeremías, Dios le dice: invítalos, prepárales un evento, invítalos. Y dice la palabra que ellos le responden: la razón por la que estamos acá nosotros es porque vimos a Nabucodonosor y vimos a los ejércitos que estaban enseñoreándose de la tierra, porque este sitio del cual hablo se estipula que duró unos 2 años, el sitio de Nabucodonosor, hasta que finalmente conquistó toda la tierra de Jerusalén y destruyó el templo y destruyó todo lo que había. Y dice que los recabitas, al ver esto, al ver los ejércitos, decidieron refugiarse en Jerusalén. Yo quiero que tú sepas algo: hay cosas que Dios va a permitir en la vida tuya que tú no sabes por qué Dios las está permitiendo, pero Dios que estaba utilizando a los recabitas para dar una lección eterna para todos los que estamos aquí en el día de hoy. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Cristo en el día de hoy? Los recabitas no querían estar en Jerusalén, ellos no disfrutaban vivir ahí, pero Dios los metió ahí porque tenía un propósito mucho más grande del que ellos podían imaginar. Y probablemente tú estás en una condición que tú no alcanzas a entender por qué estás en esa condición, pero vengo a decirte que nada ocurre que no sea porque Dios lo permita, porque Dios así lo establezca. Si Dios está permitiendo algo incómodo en tu vida, Dios tiene un plan con tu incomodidad, y Dios tiene un plan con lo que estás viviendo en esta mañana, para la gloria y la honra de su nombre. Gloria al nombre del Señor. Como ya mencioné, iglesia amada, los recabitas no son del linaje de Isaac, del lado de Isaac, sino vendrían siendo del lado de Ismael. Vienen de los madianitas. Sin embargo, la palabra me muestra a los recabitas con una actitud de obediencia, demostrando ser más obedientes que la descendencia de Abraham. Porque dice la palabra que en el verso 12, cuando Jeremías oye todo esto que le acabo yo de mencionar, es que no vamos a beber. Jeremías, con mucho respeto, agradecemos tu invitación, pero no vamos a beber. Quiere decir que esta gente estaban tan formados que la presión del grupo no los afectaba. Y el problema que tenemos acá con nuestras generaciones y con nuestros jóvenes es que la presión del grupo los hace sal y agua. Los recabitas, la enseñanza de Recab a su generación me enseña que eran gente que no se doblaban ante la presión externa e interna. ¿Por qué, iglesia amada? Porque cuando tenemos principios seremos como los apóstoles, que aunque eran golpeados, perseguidos, de todas maneras golpeados y asesinados en muchos casos, seguían predicando y no estaban dispuestos a negociar nada de lo que Dios le había puesto en su vida, porque son principios inconmovibles. La palabra me enseña que los padres tenemos el deber de transmitir principios que resulten inconmovibles en el corazón de nuestras generaciones. Gloria al nombre de Jesucristo. Y dice la palabra, y vino palabra de Jehová a Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenden a obedecer mis palabras, dice Jehová. Y hace una comparación, porque aquí yo percibo en Dios algo que usted debe de percibir también y debe de entender que sucede, y es lo que siente Dios. Si puedo usar esta palabra, una palabra, voy a humanizar a Dios por un instante. Permítame hacerlo. La frustración de Dios ante nuestras actitudes. Sí, Señor. Porque dice la Biblia que Dios hace una comparación, dice: no aprenden a obedecer mi palabra. La palabra de Jonadab, hijo de Recab, la cual mandó a los hijos que no bebieran, y ese mandamiento fue firme. Y ellos no se movieron de ahí, independientemente. Oigan lo que le digo. Para un hebreo es normal beber vino. Es completamente normal. Lo cultivan, siembran viñas, producen vino toda la vida. Para ellos no era problema. Jeremías, el hombre de Dios, el profeta, le pone vino y los hombres dicen: no lo vamos a tomar. ¿Usted está entendiendo, en la iglesia? Entonces, pero sin embargo, dice la palabra que Dios le habla a Jeremías y le dice: mira cómo es mi pueblo. Le ha hablado una y otra
los he bendecido de 50,000 maneras posibles, y sin embargo son incapaces de obedecerme. Mas sin embargo aparecen los hijos de Recab, obedeciendo enseñanzas que pueden resultar hasta absurdas para nosotros, pero ellos no estuvieron dispuestos a ceder a la presión de nadie. Dijeron: nuestro padre, pero mire que tu padre estaba aquí, que nuestro padre lo dijo, y si nuestro padre lo dijo, nosotros no lo vamos a hacer. Yo creo que usted tiene un padre mucho más grande que merece honra y obediencia. Gloria a Dios. Yo he escuchado y he visto muchos padres que en lugar de que han querido criar hijos como herederos de la mafia, herederos de imperios mafiosos, han querido criar hijos para que sean violentos. Han sido los padres los que han querido formar en los hijos, los llevan a burdeles, los llevan a lugares de esos para enseñarles esa vida y que eso es lo que es un hombre. Yo lo he visto, conocido gente que ha vivido de esa manera, que trajeron unos estragos terribles porque vinieron con esa mala formación de un padre que los enseñó a beber, a fumar, a tener 7 mujeres. O sea, eso fue lo que el aporte de ese padre terrenal hizo. Sin embargo, vengo a decirte que hay una influencia tremenda en el día de hoy que supera a la influencia de tu padre biológico. Porque esta es la revelación que llevó a Cristo a la misma cruz del Calvario. Porque se ha hecho llamar a sí mismo Hijo de Dios, dice que Dios es su Padre, y por esa razón lo mataron. Vengo a decirte en el día de hoy que hay un Padre sobre todos los padres. Vengo a decirte que si usted no conoció a un padre, su padre te abandonó, o tuviste un padre que fue un ejemplo caótico en tu vida, vengo a decirte que no eres huérfano. Tienes un padre llamado Dios, que transmite todo de Él para ti. A su nombre, alguien alabe a Cristo en esta mañana. Aleluya. Iglesia, la desobediencia trae castigo. Por tanto, así dijo Jehová: yo traeré castigo y juicio. Y Dios lo hizo. Yo quiero que usted sepa que vivir de espaldas a los preceptos de Dios trae castigo. Trae castigo y trae consecuencias trágicas a nuestra vida. La obediencia, por el contrario, la obediencia abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Porque yo quiero que usted entienda lo que Dios utiliza a los recabitas como un ejemplo. Como un ejemplo hasta de guardar cosas que, si usted las analiza, no tienen ni tanto sentido. Pero Dios va a hacer algo. Dios quiere mostrarnos algo. Y quiero que hoy los padres que están aquí, los hijos que están aquí, porque a veces los padres se les va el tren, como dicen ustedes, y terminan aconsejando mal y enseñando mal. Pero vengo a decirle que a pesar de todas las cosas, si usted sabe ser sujeto y honrar la vida de un padre, porque permítame decirle algo, desde el momento en que aparecen los recabitas por primera vez, que es cuando Jonadab ayuda a Jehú, hasta este momento que yo estoy leyendo la escritura, van 200 años. Han pasado 200 años desde el primer momento en que aparece un recabita, Jonadab ayudando a Jehú, hasta este momento, 200 años. Hay gente ha ido, gente ha nacido, gente ha muerto, pero sin embargo el mandamiento de Jonadab, hijo de Recab, permanecía sobre ellos. Y Dios tiene algo que decir acerca de eso. Dios tiene algo que decirte a ti acerca de guardar la enseñanza de un padre. Y es que dice la palabra que Dios va a hacer algo con los recabitas que nadie esperaba. Porque Dios permitió que los sirios los asustaran para que entraran a Jerusalén. ¿Para qué? Para darle una lección al pueblo de obediencia. Pero no solamente eso, también para darles una bendición que ellos jamás pensaron ni jamás imaginaron. Porque vamos a la palabra para que usted entienda lo que le quiero decir en el día de hoy. Dice el verso 18: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, hiciste todas las cosas que él te mandó,
Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de ustedes. Jehová ha dicho: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Alguien sabe lo que son todos los días? ¿Qué son todos los días? Todos los días. O sea, Dios habla una promesa para una gente que no debió recibir promesa. No son hebreos, no son de la tribu de Benjamín, no son de Judá, no son de Leví, no son de Isaacar. Son gente de afuera, descendientes de Ismael. Y vengo a decirte que lo que hace la honra al mandamiento de tu padre. La honra hace que bendiciones que no debiste recibir, que estás descalificado para recibir, Dios las deposita sobre tu vida y te bendiga, y te prospere, y te ayude, porque tú debiste recibir esa ayuda. Y es lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Nosotros, la herencia de muchos de nosotros, de nuestros antepasados, una herencia terrible. Tuvimos ancestros macheteros, apuñaladores, reos de prisión. Es por lo que muchos de nosotros tenemos en nuestros antepasados eso. Sin embargo, iglesia amada, la obediencia nos colocó en una condición de ser bendecidos cuando genéticamente no debíamos ser bendecidos. Los recabitas genéticamente no debían ser bendecidos, pero la honra y la obediencia a su padre Jonadab, hijo de Recab, los colocó en una condición que ellos jamás pensaron que tendrían. ¿Alguien puede alabar a Cristo en el día de hoy? Dios te va a colocar en una condición que tú dices: yo no merezco. Y ciertamente nadie merece, porque es que nadie merece. Sin embargo, la obediencia al mandamiento hará que recibas una bendición. Dios dijo: no faltará un hombre de esta casa, de esta familia, que no esté delante de mi presencia todos los días. Y yo creo que eso está hablando de que la obediencia tuya, padre, agárrese. La obediencia del padre, de los padres que están acá, va a afectar a tu generación. Alguien tiene que glorificar a Cristo. Va a afectar positivamente tu generación. Ahora, suelta los recabitas por un instante, porque yo no iba a hablar de esto, pero pues como el Señor pone cosas en nuestro corazón, pues las voy a compartir. Y es que los padres piensan en el bienestar de los hijos a largo plazo. Y la palabra habla, un hombre que a mí me gusta mucho, a mí me gusta predicar de, no sé si lo habrán notado, tal vez sí, de personajes poco mencionados. ¿No han notado que yo busco a veces unos personajes que la gente dice: ¿y ese quién es? Y de repente le traemos una enseñanza de personajes bíblicos poco mencionados y poco conocidos. Pues aquí va uno. Este no es tan desconocido, pero es desconocido por mucha gente. Y me refiero a un hombre llamado Barzillai. Barzillai es un anciano, tiene 80 años. Y cuando surge la rebelión de Absalón, que quiere derrocar a su padre, pasa un sinnúmero de cosas. David sale huyendo, sin comida, sin provisiones, sin nada. Y por lo que yo puedo ver de Barzillai, Barzillai es un hombre que es pro familia. Es un hombre de estos hombres que son pro familia, que aman a la familia, que trabaja para que la familia eche para adelante. Y también apoya a la familia de otra gente. Y cuando David está en el desierto a saber a echar a su suerte, Barzillai, compañía de otros hombres acaudalados de esa región, le salieron al encuentro y le llevaron muchas provisiones que fueron de vital importancia. Muchas provisiones para David, para sus hombres, y también dice que llevaron enseres, vasijas y muchas cosas para la familia, incluso camas para la familia de David. Y lo primero que yo veo de Barzillai es que es un hombre de visión y que es un hombre leal. Porque mire, cuando usted ve a un rey, escuche bien, cuando usted ve a un rey o un gobernante, quien sea, que sale huyendo de su país y es incapaz hasta de proteger hasta sus propias mujeres, porque dice la palabra que le violaron a David 10 mujeres a plena luz del día,
en su propia casa. Cuando tú ves a un rey que cae en tal situación, tú dices, este rey ya dejó de ser. Un rey que es incapaz de impedir que le violen a su mujer. Eso le pasó a David. Y usted sabrá, y no quiero entrar en ese tema porque eso sería harina de otro costal. ¿Por qué sucede esto? No tengo el tiempo. Pero lo que sí quiero saber, que usted sepa, es que Barzillai sabe todo esto. Sí. Barzillai sabe que David sale descalzo, llorando, lo están cubriendo sus hombres, allá le violaron a sus mujeres. Los funcionarios íntimos de él, como Aitofel, se le juntaron, o sea, lo traicionó todo el mundo, hasta sus propios consejeros. Sí. La junta de gobierno, como si a mí me traicionaran los supervisores, todos. Hágase cuenta, sería así. Ya se acabó Luis Rivera. Pero sin embargo, dice la palabra que este hombre Barzillai, a pesar de eso, pudo saber dónde era que estaba la unción. Y que todo aquello eran aleteos de gallo muerto y pataleos de ahogado. Todo lo que parecía que Absalón se iba a enseñorear, Barzillai tiene que tomar una postura. Porque los hombres de Dios tienen que tomar postura. Amén. No hay cosa más trágica que un hombre de Dios no tenga postura en un momento de dificultad. Ay, yo no sé. Sea hombre y tenga postura. Amén. Y llame las cosas por su nombre. Esto es lo que es. Y con quién es que está Dios y con quién es que no está Dios. Y Barzillai, pues, dijo, yo sé que la unción está con el hombre de Dios. Porque Barzillai se pudo hacer amigo de Absalón. Estaba en Jerusalén, tenía todos los recursos y David no tenía ni comida. Pero con quién se alinea. El número uno, Barzillai sabe dónde está la unción. Tú tienes que aprender a reconocer dónde está la unción de Dios en la vida tuya y qué lugar tiene en tu vida y en tu desempeño. Puedes alabar a Cristo. Y dice la Biblia que Barzillai hizo todo esto y la historia corre y sigue y se da una batalla y una cosa tremenda, y de manera impensable David y sus hombres prevalecen. Absalón se murió, o sea, su intento de rebelión quedó todo frustrado y David regresa triunfante a retomar su trono, su lugar. Y cuando él va de regreso a su casa, le sale al encuentro el viejito Barzillai a saludarlo. Y cuando David lo encuentra y lo ve, David le dice: Barzillai, le daría las gracias, no todo lo dice la Biblia, le daría las gracias porque el aporte de Barzillai para David fue indispensable, o sea, fue decisivo en un momento dado. Tanto así que David le dice: deja todo lo que tienes allá y trasládate conmigo, que yo te voy a sustentar todos los días de tu vida. Ya no te tendrás que preocupar por nada, estarás conmigo, estarás en mi mesa, vivirás conmigo. Y Barzillai da una respuesta que, la verdad, wow, es fascinante este hombre. Es admirable la conducta de Barzillai. Barzillai le dice: mira, yo soy de 80 años. Hay gente que hace cosas, que puede hacer cosas por otra. Decía mi mamá, los dichos de mi mamá: hay gente que da el ala para agarrar la pechuga. Te dan el ala, pero es para agarrar la pechuga. ¿Está entendiendo? O sea, esos eran los dichos sabios de mi mamá cuando veía a alguien que hacía cosas, pero con otro interés. Así es. En el caso de Barzillai dice: no, porque el asunto aquí no se trata de que yo estoy aquí viendo cómo me autopromuevo. Yo nada más te estoy apoyando porque yo sé dónde está la unción, yo sé quién es el hombre de Dios, y lo que yo he hecho es que esto Dios me lo puso en mi corazón. Eso quiere decir que Barzillai es un hombre de extremada lealtad. Así es. Porque la lealtad no solamente se trata de ser leal en los momentos donde hay todo fácil, sino en los momentos de adversidad. Es que se demuestra la verdadera lealtad. ¿Alguien puede decirle amén a eso en el día de hoy? Aleluya. Oye, se sabe. La mujer nunca sabrá cuánto la ama el marido hasta que se enferme. Nunca lo vas a saber hasta que te enfermes. Nunca le conocerás el corazón plenamente a tu cónyuge hasta que no te estés divorciando.
Es tremendo esto, ¿no? Y nunca le conocerás el corazón a tu hermano hasta que no toque el momento de partir la herencia. Ahí es que le vas a conocer el corazón a tu hermano. Ay, hermano querido, cuando toque la herencia, ahí es que le vas a conocer el corazón a tu hermano. Yo le doy gracias a Dios. Mi papá no dejó casi nada. Mi papá no dejó casi nada, la verdad. Dejó una cosita allí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Mire, yo no sé lo que es pelearme por mi hermana. Yo no me imagino yo peleando por mi hermana, con mi hermana por cosas de esa índole. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por eso, que creo que mis padres, eso sí me lo enseñaron muy bien. ¿Sabes que yo nunca he discutido con mi hermana? Mi sobrina no lo creen. ¡Ay! Le dicen a la mamá que la molesta. Ustedes se creen que son los hermanos perfectos, las hijas de mi hermana. Mi hermana y yo nunca hemos discutido. Cuando vivíamos en la casa, lo normal, los niños que se pelean por cositas. Pero ya una vez crecimos, yo no sé lo que es tener una discusión de ningún tipo con mi hermana. Somos dos. Ella es mayor, yo soy menor. Yo le digo a ella que yo soy el mejor hermano, el más que ella quiere. Soy yo mismo. Pero Barzillai, cuando David le dice, ven conmigo, Barzillai le responde, mira, yo soy un viejito de 80 años y a mí yo lo único que quiero es morirme en mi pueblo, en mi ciudad, con mis amigos viejitos y que me entierren en el sepulcro de mis padres. Yo no estoy para esto, yo te agradezco. Entonces, pero porque David le ofrece honores, tratos, exclusividad, bueno, una cosa espectacular, algo que cualquier persona se va para allá sin pensarlo dos veces. O sea, le están ofreciendo todo lo mejor. Sin embargo, dice la palabra que Barzillai dice, no, yo no tengo interés. Lo que yo he hecho, lo he hecho porque es que yo sé dónde está la unción. Amén, aleluya. Y algo que me llama la atención de este pasaje es que dice la Biblia que cuando esto ocurre, Barzillai le dice, bueno, pero siento que tú estás tan espléndido y que estás loco por soltar bendición, todo lo que has dicho que vas a hacer conmigo, si tú quieres, hazlo con tu siervo Quimán. Y Quimán es el hijo de Barzillai. Barzillai arriesgó hasta la vida, porque si David no prevalecía, quien iba a ser perseguido hasta la muerte por Absalón sería la familia de Barzillai. Sí. Pero Barzillai arriesgó la vida no para conseguir él un privilegio personal, sino para hacer que su hijo Quimán creciera en influencia y fuera grandemente bendecido y que estuviera delante del rey todos los días de su vida. ¿Usted puede entender eso en el día de hoy? Porque un padre abre camino y pavimenta el camino para sus hijos. Barzillai le pavimentó el camino a Quimán. Y yo quiero decirle a los papás bellos, preciosos que están aquí, y los que tal vez verán algún clip de esto, porque hay gente que anda grabando, que déjeme decirle que usted como padre no está para perjudicar a sus hijos, ni disminuirlos, ni ver cómo los exprime, sino es todo lo contrario. Un padre está para potenciar al hijo y llevarlo hasta donde él no pudo o no quiso llegar, que el hijo llegue. Alguien dígale gloria a Dios en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia linda, déjeme decirle algo. Hay veces que los padres pavimentan el camino para los hijos, pero hay veces que es al revés lo que ocurre. Aquí hay una familia, está aquí con nosotros, que esa familia lleva mucho tiempo acá, mucho tiempo con nosotros. Y esta persona me oía, no sé cuántas veces me ha escuchado predicar en la vida. Pero tenía un problema de doblar el codo, le gustaba mucho tomar. Estando en la iglesia tomaba. Y
¿Qué sucede? Yo les contesto una vez. Y este hombre un día va, creo que iba para el baño, y la cosa es que estaba la puerta entreabierta y estaba la hija, que era chiquita, que ya ahora es una joven, y le oraba al Señor y le decía: Señor, cambia a mi padre. Yo no quiero que mi papá sea un borracho. Señor, y cuando él iba, miró por la orilla de la puerta y vio a su hija haciendo una oración a Dios para que su padre no siguiera en el alcoholismo. Esa familia está aquí. Ellos saben de que yo, pero yo no voy a mencionar su nombre, pero que ellos mismos lo digan, que fui yo a la salida. De que el pastor hablaba, fui yo. Dígalo usted, no lo voy a decir yo. Pero ese testimonio a mí me conmovió el corazón. Porque sabe una cosa, yo aquí me he matado predicando y dando estudios, y la pastora por igual. Y este hombre como que estaba inmune, hasta que oyó la oración de una hija que oraba porque de la boca de los niños y de los que maman, dice Dios fundará la fortaleza. Aleluya, aleluya. Alguien tiene que darle gloria a Dios en esta mañana, porque sí, ciertamente, iglesia amada, claro que sí, porque hay veces que los padres son, o los hijos son resultados de los padres, pero hay algunos casos donde es el hijo el que ha iniciado la fe, es el hijo el que ha clamado, es el hijo el que ha clamado por su familia, y es al hijo al quien Dios ha escuchado para que un padre o una madre sean restaurados. Y si tú eres un hijo de eso, déjame decirte que serás como los hijos de Recab, siempre estarás delante de Dios todos los días para gloria y honra de su nombre. Muchos hijos acá fueron los que sacaron al padre o a la madre de la idolatría y de la mesa de la bruja. Muchos hijos que están acá fueron los que rompieron una maldición ancestral que venía arrastrando de la tatarabuela, la abuela, la hija, el padre, y mira, hasta que llegaste tú. Alguien dígale amén a eso. Hasta que Dios te levantó aquí. Hoy estoy hablando con los hijos, porque cuando David fue a enfrentar al gigante, dijo: ¿qué le darán al que venciera a este filisteo? Le dijeron, le hablaron de la hija del rey y un montón de cosas, pero también le dijeron: el rey ha dicho que eximirá de impuestos de